Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, sé que aquí hay hombres de juicio, mujeres de juicio, algunos juristas, abogados, sobre todo hay personas con sentido común, hombres y mujeres. Y sé que van a coincidir conmigo por sinceridad, por honestidad intelectual, que no podemos admitir lo que dos jueces resolvieron de un planteamiento de 4 jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional otorgada. No se puede admitir porque es improcedente, porque se viola la Constitución, porque flagrantemente se viola el principio de legalidad. Voy a intentar ilustrar con ejemplos por qué son mis razones y argumentos. El artículo 65, fracción primera de la Ley de Amparo, ojalá y la puedan releer, dice con toda claridad que en caso de adiciones y reformas a la Constitución, el juicio de amparo es improcedente, junto con todas sus derivaciones y actos posteriores o anteriores. Ningún acto del órgano jurisdiccional es procedente. Segundo, el artículo 39 de la Constitución es muy claro. El pueblo puede darse el sistema de gobierno que decida. Es inalienable su derecho. Tercero, el artículo 135 de la Constitución establece un mecanismo complejo, difícil, para lograr adiciones y reformas a la Constitución. Mayorías calificadas, 2/3 partes y mayorías de legislaturas en los estados. Ese artículo 135, ciudadanos, diputados y diputadas, lo conocemos en materia constitucional como el poder reformador de la Constitución. Y ese poder reformador de la Constitución, aunque sea formalmente aceptando sus críticas, no lo otorgó la población en las urnas. Ese poder constituyente lo ejercemos la mayoría calificada de esta Asamblea. 61 de la Ley de Amparo, 39 de la Constitución, 135 de la Carta Magna. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes. Si nosotros nos subordináramos todo el poder de la Constitución, lástima, usted que me grita, yo conocía el panismo serio. Yo lo respeté cuando usted habla y era secretario. Tengo un acuerdo con su grupo parlamentario, pero es normal por su desesperación. Conocí buenos abogados del PAN, muy buenos abogados en el pasado, pero si no es suficiente,
No es suficiente con eso. Quiero pedirle su tolerancia para que lea solo 3 tesis de jurisprudencia, porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. Por eso, presidente, le pido su tolerancia y le permita, para que no griten estos hombres que no aceptan razones, le pido que le pregunte a la Asamblea si me permite leer solo 3 tesis de jurisprudencia. Se acepta la solicitud y se consulta a la Asamblea en votación económica. Se admite que la Secretaría pueda leer estas tesis que ha invocado el coordinador Monreal. ¿Quiénes estén a favor? ¿En contra? Por favor, proceda a leer las tesis. Presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, trato de argumentar con seriedad, sin descalificar y sin adjetivos a ustedes, pero a veces es complicado, y lo que hoy planteé en la Junta de Coordinación Política es que eleváramos el nivel del debate. Creo que México merece un debate de altura frente a las circunstancias que estamos viviendo. Jurisprudencia, les pido su atención, por favor, porque aquí está el debate y aquí está la verdad jurídica y constitucional. Jurisprudencia 2/2022, segunda sala, hace apenas unos años. Permítame, diputado, estamos desahogando una moción. Cuando concluya la moción, con gusto le doy la palabra. Continúe el orador. Cuando en el juicio de amparo, ¿por qué no escuchan? ¿Por qué se niegan a escuchar? Le pido al presidente, si estoy de acuerdo con la moción, que si me permite, presidente de la Asamblea, que no sea la Secretaría, sino que sea yo el que la lea. Se ha autorizado que sea el orador quien haga la lectura para mayor agilidad. Jurisprudencia 2/2022, de apenas hace unos meses. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? Es una disposición obligatoria para todos los juzgadores del país en nuestro sistema jurídico mexicano, y se construye con 5 ejecutorias en el mismo sentido, y es obligatoria observarla para todos. Jurisprudencia 2/2022. Cuando en un juicio de amparo se reclame alguna adición o reforma a la Constitución respecto a su contenido material, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar, subrayo, a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Esa es jurisprudencia, y lo que debieron haber hecho los 2 jueces de distrito cuando se les planteó es haber desechado de plano, porque era totalmente improcedente la acción que intentaron, a la que le concedieron suspensión provisional. Segundo, sí, puede ser. Segundo, jurisprudencia 3/2014, segunda sala. Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos
a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante algunos de los recursos establecidos en la ley de amparo. Pues las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse, escúchenlo, y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Inmunes, es decir, no pueden versar sobre nuestras reformas. Jurisprudencia tercera, y la agoto en este sentido para no cansarlos, pero hay más. Jurisprudencia y más doctrina. 39/2012 del Pleno de la Corte. Las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 135 constitucional se encuentra su propia garantía. ¿Tienen alguna duda? Por eso, presidente, estoy seguro que con esta resolución emitida con fines no jurídicos, los propios jueces de distrito, magistrados y ministros que conocen del derecho deben de sentirse avergonzados ante tal chicanada. En mi pueblo les llaman abogados guisacheros, porque se comen las letras de cambio para no hacer efectivo el juicio mercantil ejecutivo. Muchas gracias por su tolerancia. Gracias. Se agradece la tolerancia de esta asamblea.